Estamos viviendo un tiempo peligroso, en lo cual cada cristiano piensa de manera diferente a lo que la palabra del Señor nos manda. Hay una fuerza en el mundo, ¿verdad? Un tipo de pensamiento que tiene el mundo que está azotando cada día a la iglesia. Cada día aquellos que quieren ser fieles a Dios. Sin embargo, a pesar de todo lo que el mundo haga para contrarrestar la verdad del Evangelio, la palabra del Señor es la que debemos de tomar para vivir una vida sabia en este mundo lleno de maldad. Es la verdad absoluta, amados hermanos, para nosotros, para nuestra vida como hijos de Dios. Por lo tanto, necesitamos no solamente saberla, porque algunos de ustedes podrán saber mucho de Biblia, sino practicarla. Si no caemos en el pecado de omisión. Conozco lo que es el Evangelio, el camino de Dios, pero no hago lo que Dios me dice que haga. Entonces, más que saberla, es vivirla, es bajarla al corazón. En eso consiste la vida cristiana. Y muchos lamentablemente hacen caso omiso a lo que está escrito en la Biblia. Muchas de las veces se acarrean consecuencias muy, muy lamentables. ¿Cuántas cosas usted conoce de la Biblia, pero que no lleva a la práctica? ¿Cuántas cosas conocemos de la palabra de Dios, hermanos? Muchísimas, pero no la llevamos a la práctica. Y dice la Biblia, y al que sabe hacer lo bueno, conoce qué son las cosas buenas y no lo hace, le es pecado. Ese pecado se le llama el pecado de omisión. Alguno podrá decir, bueno, pastor, es que mi memoria ya no me ayuda, se me olvidan, ¿verdad?, las cosas. Y bueno, pone como excusa la memoria. Ya tengo edad avanzada, ¿verdad?, para poder aprenderme los 10 mandamientos, poderme aprender todos los principios rectores, etcétera y etcétera, ¿verdad?, poderme aprender toda la Biblia. Ok, y entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo que está en mi vida? ¿Qué no es recordarme? ¿Qué no es decirme lo que tengo que hacer yo? Bueno, usted en lo personal. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida, Él nos recuerda qué es lo bueno, qué es agradable delante de Él. Es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Estos principios de la palabra, ¿verdad?, es lo que nos recuerda el Espíritu Santo de Dios, cómo vivir el cristianismo. Por lo tanto, es imposible, hermanos, que olvidemos todos esos principios de la palabra. Es imposible, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos los recuerda. Aquí está el Espíritu de Dios en nuestra vida. Habrá personas que olviden cosas de manera espontánea. ¿Usted conoce algunos o algunas personas que olviden? Usted le dice algo ahorita y ya saliendo de aquí ya se les olvida lo que dijo. ¿Ha estado platicando alguna vez con algún familiar de usted que se les olvida la plática? ¿A poco me dijiste? No, o no te puse atención, o no te escuché, o no sé qué pasó. ¿Sí le ha pasado? Luego en ocasiones sucede, ¿verdad?, ese tipo de anomalías en nuestra memoria. Claro que sí lo hay, pero eso se da porque en el momento de codificación no se le presta la debida atención, ¿verdad?, que hace la memoria, el cerebro. Por eso es que más tarde no se recuerdan las cosas, se olvidan completamente. Pero el Espíritu Santo de Dios, hablando de las cosas espirituales, Él nos recuerda todas las cosas. Lo que debemos de hacer es Dios quien nos dice y nos recuerda. Con la obra del Espíritu Santo, entonces, en el corazón del hombre, de la mujer, de Dios, no existe ningún tipo de inaccesibilidad de la información. Esa información almacenada en nuestra memoria, hermanos, de la palabra de Dios,
en nosotros. Es el Espíritu Santo que hace posible esto. Es imposible recordar todo, pero el Espíritu Santo de Dios lo hace. Él os recordará todas las cosas. Él los guiará. Él les enseñará todas las cosas, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que todo lo que Dios nos diga, ¿verdad?, le diga a usted que haga conforme a la palabra, a su palabra, tarde que temprano Él nos recuerda que tenemos que hacer, no pasar por alto. Por ejemplo, en muchas ocasiones sabemos bien que la Biblia nos dice que debemos de perdonar, ¿sí o no? Sabemos bien, estamos conscientes de ello, conocemos ese versículo, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, pero ¿cuántas veces no lo hacemos? En Marcos capítulo 11, versículo 26, nos muestra la Biblia que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial que está en los cielos tampoco lo hará, si no perdonamos las ofensas. Marcos 11, 26. La Biblia también nos dice: bendice a los demás, ¿verdad?, y no los maldigáis. ¿Y qué hacemos? ¿Conocemos estos versículos? Sí, pero no solamente se trata de ¿qué?, de conocer, de saber, sino más bien hacer lo que dice la palabra. Muchos, la siguiente diapositiva, muchos saben, o sea, tienen muchísimo conocimiento, pero no hacen, no practican los principios de la Biblia. En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, es la otra diapositiva. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Fíjense, vamos a leer estos versículos en la Nueva Versión Internacional. Dice así: no se contenten solo con ¿qué? Con escuchar. O sea, podemos escuchar, venir aquí a escuchar la palabra, sí, está bien, está muy bien, ¿verdad? Pero no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Y ahí está lo difícil para todos nosotros. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, la verdadera libertad que ofrece el Señor, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Cuando viene a este lugar y la palabra del Señor les habla, pero no lo llevan a la práctica, entonces, ¿qué estará pasando en nuestra vida, en nuestro corazón? Escucho, digo, ok, sí está bien, ¿verdad?, la palabra del Señor, pero salgo de aquí, de este lugar, y olvido. Entonces me convierto en un oidor olvidadizo. En el momento digo, ay, sí está bien, ¿verdad?, la palabra me llegó, pero se nos olvida, ¿verdad?, que debemos de mejorar en tales aspectos. Este tipo de creyentes es a los que se refiere la palabra del Señor en esta cita. Se ven en un espejo su rostro, o sea, Dios les muestra de cosas que debe de cambiar en su vida, en su corazón. Pero saliendo de este lugar, se olvidan de esa condición y siguen practicando las cosas que no le agradan a Dios y que saben que no le agradan. Entonces allí la persona vive en una vida doble, con hipocresía y con máscaras. Así se vive. Recuerdo el tema, ¿verdad?, que dimos, la hipocresía, y es real. ¿Cuántos
piensan que con el hecho de escuchar la palabra de Dios ya son cristianos. Porque luego en ocasiones se llega a pensar eso, no, es que yo voy al templo, ya soy cristiano. ¿Será eso? Es que yo voy y escucho la palabra de Dios, ya soy cristiano. ¿Será así? No, hermano, no lo es todo. No lo es todo. Necesitamos venir a escuchar, pero ponerlo en práctica. Practicar los principios bíblicos que traen vida, esperanza, paz a nuestro corazón. No hace mejores cristianos alguien que escucha la Biblia y se llene de conocimiento, sino la práctica de esas leyes establecidas por nuestro Dios. Algunos de ustedes se ha puesto a observar con mucho detenimiento sus acciones buenas, pero también sus acciones malas. O sea, ahorita en este momento, digámoslo así, reflexionemos unos segundos, detengámonos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que hagamos eso. Detenernos y reflexionar. A ver, ¿qué hice el día de hoy mal? ¿Qué hice el día de hoy bien? El día de ayer, el día de antier, la semana pasada, ¿qué hice? O sea, sentarnos y reflexionar por unos instantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En dónde podemos echarle todos los kilos, muchas ganas, muchísimas ganas, esforzarnos por agradar a Dios? Eso es lo que debemos de hacer, mirarnos, ¿verdad?, conforme a la palabra de nuestro Dios, reflexionar, ver nuestro rostro, nuestra condición delante de Dios y saber en dónde le hemos fallado, en dónde hemos acertado también, porque existen las dos cosas en nuestra vida. Ya después que reflexionamos sobre esto, sobre buenas acciones y malas acciones que cometemos a veces, ¿qué haremos por cambiar esas malas acciones? ¿Qué podemos hacer? Porque de eso se trata, hermanos, la vida cristiana. No se trata de olvidar, como aquel hombre lo hace, ¿verdad?, allá en Santiago, que nos muestra todo aquello que Dios ha quitado de nuestra vida. Porque Dios ha quitado cosas, gracias a Dios, pero no se trata de olvidar, ¿verdad?, todo ello, sino ir trabajando aún más, ir identificando en nuestra vida qué es aquellas malas acciones que Dios quiere que quitemos de nuestro caminar diario con Dios. ¿Será bueno tener pues algunos deseos de cambiar esas malas acciones? Usted podrá decir, sí, le he fallado a Dios en esto, sí he pecado en esto, ¿verdad?, porque la Biblia me dice que haga esto y no lo hago. Pecado de omisión. ¿Será bueno tener esos muy buenos deseos, por cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, es bueno, ¿verdad?, tener esos buenos deseos de cambiar esas malas acciones, pero en la vida cristiana no es solamente tener buenos deseos, se trata de hechos concretos. Hermanos, no podemos vivir una vida cristiana nada más con buenos deseos, buenas intenciones de cambiar, ¿verdad?, esas malas acciones. No, se trata de vivir la vida cristiana con hechos concretos, ¿verdad?, que nos lleven a una santidad progresiva en Dios. Entonces es importante demostrar, y no solamente decir de que somos hijos de Dios. Necesitamos ¿qué? Demostrar. A ver, digan conmigo, demostrar. Necesito demostrar yo en lo personal que soy hijo de Dios. Demostrarlo con hechos. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice la palabra del Señor así. Ahí lo tiene en la diapositiva. Dice: hermanos míos,
¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, es muerta en sí misma. Fíjense, al analizar este pasaje, nos damos cuenta que el apóstol Santiago, en este caso, no pone en duda si la fe verdadera puede salvar. Eso lo conocemos, la fe verdadera. Sino más bien hace hincapié en la fe que algunos dicen tener. Dice, si alguno dice que tiene fe, que alguno diga, ¿verdad?, que tiene fe. En eso se enfoca el apóstol Santiago. O sea, alguna fe que dicen tener una fe falsa y sin acciones. Por eso dice que también la fe verdadera sin obras es muerta, de nada sirve una fe verdadera sin obras. Por eso es que en ocasiones nos encontramos con conceptos muy errados acerca de la vida cristiana dentro de la iglesia, y se pueden llegar a confundir, ¿verdad? Muchos que empiezan a caminar en el camino del Señor y comienzan a preguntarse, ¿por qué tal hermano o tal hermana que lleva muchísimos años en el Evangelio, muchísimos años conociendo, por qué se comporta así? ¿Por qué habla así? Si eso no es de un hijo de Dios, de una hija de Dios. ¿Por qué hace esto? ¿Sabe por qué es? Porque no practica ¿qué? La Biblia. No practica la palabra, y ese es un pecado de omisión. No ha madurado espiritualmente. Pero se llega a confundir, claro que sí. Pueden llegar a preguntar, bueno, entonces, ¿qué es la vida cristiana? ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? ¿Verdad? Al ver que aquel que lleva años en el Evangelio no se comporta como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, y pueden entrar en confusión. Pero la regla de nuestra fe, ¿cuál es? La palabra de Dios. La Biblia es la regla de nuestra fe, hermanos. No lo que dicen o hacen nuestros hermanos. La Biblia es la regla de nuestra fe. Por lo tanto, debemos tener, como hijos de Dios, evidencias externas de que somos verdaderos hijos de Dios. El mundo tiene que ver, sus amigos tienen que ver, su familia tiene que ver que usted es un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo, para su gloria y su honra. Tomará en cuenta Dios aquellos que cumplen con sus mandamientos aquí en la tierra. ¿Lo tomará en cuenta Dios? Vamos a ver Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, del versículo 37 al 40. Fíjense bien cómo empieza diciendo la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes? Los justos. Entonces los justos le responderán diciendo, así asombrados, ¿verdad? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, es practicar lo que se habla. Por cuanto lo hiciste, no solamente lo hablaste, practicaste. A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La importancia de la práctica. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 dice, mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas,
¿Cómo está el amor de Dios en él? Hace una pregunta. Fíjense, el amor al prójimo es el cumplimiento del segundo mandamiento de Dios hacia nosotros. Si no amamos a nuestro prójimo en verdad, con nuestro corazón, cometemos el pecado de omisión. ¿Cuánto más si se trata de alguien, verdad? De la familia de Dios, de un verdadero hijo de Dios, que siga a Cristo. Vamos a ver qué nos dice igual Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Ahí lo tenemos en la pantalla, dice, la Nueva Versión Internacional, vamos a dar lectura, dice, por tanto, todo el que me oye, ahí está a escuchar estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa que no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, lo mismo que el otro, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Vemos la diferencia que existe en poner, escuchar y poner en práctica lo que Dios dice, y también la diferencia entre escuchar y no poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué cree usted que en ocasiones nos va mal en nuestra vida? ¿Será porque Dios lo quiere así, que suframos? ¿O será porque no ponemos en práctica y vienen esos ríos y vienen esos vientos y golpean nuestra vida? Tenemos cimiento de arena. Es por la desobediencia, amados hermanos, a sus mandatos. Dios dice, haz esto y vivirás, y el hombre no obedece y sigue en el pecado y todo aquello que le acarrea prejuicio. Siempre el hombre tiene esa tendencia en desobedecer los mandatos de Dios. ¿En dónde estará construida nuestra vida, hermanos? ¿En la roca, la cual es Jesucristo, la roca inconmovible por los siglos de los siglos? ¿O en la arena, en todas las filosofías de este mundo, en todo lo que su pariente le dice, en todo lo que su familia le dice, en todo lo que sus amigos le llevan a cometer? ¿En qué estará fundada nuestra vida? Si está fundada en la roca que es Cristo, está segura. Pero si está fundada en la arena, la cual es toda basura que el mundo ofrece, tarde que temprano sufriremos daño en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios es lo que no quiere que suframos eso. Necesitamos estar firmes, amados hermanos, firmes en Cristo para soportar lo que venga. En Cristo estamos confiados y seguros de cualquier cosa. Por lo tanto, necesitamos practicar la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, para poder resistir en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de tribulación, en ese momento cuando pareciera ser que estamos solos. Dios está allí en medio nuestro. Pero necesitamos practicarla, vivir la palabra de nuestro Dios. Lo que nos debe de interesar es eso, practicar la palabra del Señor. Vamos a la siguiente, Mateo capítulo 7. Le voy a invitar a que veamos esa lectura. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo
empieza diciendo: el que me dice Señor, Señor, y amén, gloria a Dios y aleluya, y levantamos las manos y todo lo que usted quiera. No todo el que me dice Señor, Señor, y empieza a llorar aquí, todo lo que usted quiera, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que practica, el que hace, que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Practicando el mal, practicando el pecado constantemente, no les importaba nada, ni venir al templo, mucho menos, ¿verdad? Escuchar la palabra, nada. Muchos me dirán en aquel día. Solamente aquellos que se interesen en verdad seguir a Cristo, ¿verdad?, son aquellos que vamos a poder salir aprobados en aquel día. Estas personas, aquellos que dice el Señor, muchos me dirán en aquel día: bueno, ¿cómo se comportarían en este mundo este tipo de gente? ¿Cuáles serían sus pecados? Un tema que más adelante vamos a dar es los pecados ocultos. Vamos a enfocarnos ahí en ese tema. Pero ¿qué pecados en su vida practicarían? De tal modo que el Señor les va a decir eso: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno, ¿verdad?, que está preparado para el diablo y sus ángeles, todos sus seguidores. Entonces, ¿qué tipo de pecados? La Biblia no lo muestra. Lo que sí nos muestra la Biblia es que saldrán reprobados delante de Dios porque no tenían buenos frutos. Es muy triste ver cómo en muchas personas se siembra la verdad del Evangelio, la palabra del Señor en el corazón, pero que no haya nada de frutos. Ese fruto digno de arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad que da a Cristo al alma, que da a Cristo al corazón, cuando se le acepta como Salvador. Muchas de las veces las personas se acercan por curiosidad a los templos, pero no por una convicción. Por lo tanto, no es suficiente el tener solamente curiosidad por las cosas de Dios. Si no existe un corazón que anhele verdaderamente llevar a la práctica lo que Dios le dice en su palabra. Esto mismo le pasó a un experto de la ley, a un intérprete de la ley. Vamos a la siguiente diapositiva de todo. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Ahí nos muestran esta historia. Vamos a dar lectura a Nueva Versión Internacional. Dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como queriéndole decir nuestro Señor Jesucristo: ¿te has puesto a estudiar la ley? ¿Conoces de la ley, o sea, de la palabra? ¿Cómo la interpretas? ¿Qué dices tú de la ley? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que te enseña para que lo practiques, verdad? Jesús dejó que le dijeran cómo la entendía él. Vemos aquí la importancia de leer y estudiar la Biblia. ¿Qué dices tú de la Biblia? ¿Qué dices tú de la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Qué puedes decir de esto? Y ese tema ya lo vimos, ¿verdad?, entre semana. Todo lo tenemos, amados hermanos, en la palabra del Señor.
el tema que se quiera tener. Juan 5:39 dice: escudriñar la palabra de nuestro Dios, escudriñar las escrituras, profundizar en la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El versículo 27 de la lectura que seguimos leyendo dice: como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28 dice: bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pon en práctica esto y vivirás, aunque te cueste, aunque digas, pues tengo que hacerlo. ¿Usted ama a Dios por sobre todas las cosas? ¿En verdad ama a Dios por sobre todas las cosas? Las que existen y las que puedan existir. Ok, y ama a Dios por sobre todas las cosas, pero también ama a su prójimo como usted mismo. Si es así, estaremos obedeciendo a Dios, ¿sí o no? Porque son los dos mandamientos principales. Deuteronomio capítulo 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, en sus caminos, y que lo ames, y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Otro texto que dice, primera de Juan capítulo 4, versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. ¿Qué es permanecer? Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es vivir. Este vocablo griego meno es vivir, permanecer, estar bajo un estado, en este caso en el amor, perseverar. ¿En qué? En el amor. Permanece en el amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amar. ¿Cómo puede decir un cristiano que ama a Dios con todo su corazón a quien no ha visto y aborrece a su hermano, a quien ve ahí, que está a su lado, enfrente, atrás de usted? Dígame usted, ¿cómo puede ser posible esto? No puede ser posible. Si decimos que amamos a Dios, también necesitamos amar a quienes, a los hermanos, al prójimo. Ese intérprete de la ley conocería los mandamientos de la ley, ¿sí o no? ¿Sí? Y más que usted y que yo, los conocía perfectamente. Como muchos de nosotros también conocemos la palabra de nuestro Dios. Pero él quería justificarse, dice el versículo 29. Así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Fíjense bien. ¿Él conocería quién era su prójimo, sí o no? Sí, ser intérprete de la ley. Pero puso como excusa, decir, y bueno, ¿quién es mi prójimo? Lo tengo que amar, pero ¿quién es mi prójimo? Se hizo como que lo había olvidado. Y en ocasiones suele pasar eso con nosotros también. Nos hacemos que olvidamos lo que Dios nos enseña en su palabra y decimos, ¿a poco dice que no haga esto? O que no haga lo otro, ¿verdad? Porque es pecado. Y nos hacemos como que no sabemos. ¿A poco sí? El intérprete de la ley también le pasó lo mismo, quiso justificarse. A ese intérprete de la ley, el cual la Biblia nos narra, le sucedió lo mismo. Quiso justificarse. Entonces Jesús le dice, versículo 30, utiliza una parábola para ilustrarle, ¿verdad?
El amor al prójimo, dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Este hombre, bueno, fue víctima de estos hombres crueles. Le robaron y lo hirieron. Vamos adelante, la siguiente diapositiva. Sigue diciendo, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. ¿Quién era un sacerdote en el tiempo antiguo? Un sacerdote era alguien que se dedicaba a interceder por el pueblo y a ofrecer algunos rituales de sacrificio que se ofrecían a Dios. Ese era un sacerdote. Estaba encargado de allí de todos los rituales. Entre otras cosas más, ¿verdad?, que hacía el sacerdote. Pero, ¿qué hizo esta persona religiosa, en este caso el sacerdote? ¿Qué debió de hacer? En lugar de pasar de largo, debió haber hecho misericordia con aquel que lo necesitaba en ese momento. En este hombre que estaba allí tirado, ¿verdad?, ensangrentado y golpeado por estos hombres crueles. Olvidó la misericordia el sacerdote. Luego también pasa lo mismo, ¿verdad?, en nuestra vida. Prestamos más atención a todo lo religioso que a lo que Dios pide que hagamos, que es obedecer sus mandamientos. Vemos el egoísmo y la indiferencia del sacerdote ante esta necesidad de aquel hombre que necesitaba en este momento un auxilio, y él se pasa de largo. Dice la palabra del Señor, no nos olvidemos de hacer el bien, aún más a la familia de Cristo, o sea, los verdaderos hijos de Dios, las verdaderas hijas de Dios. El versículo 32 nos sigue diciendo, así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo hizo lo mismo. Fíjense que el sacerdote, ¿qué hizo? Se desvió y siguió de largo. ¿Quién era un levita? ¿A qué se dedicaba un levita? Era un israelita de la tribu de Leví. Ellos se dedicaban exclusivamente al servicio del templo. Es como un diácono en nuestros tiempos. Un diácono, alguien que se encarga, pues, de todo aquí, ¿verdad?, del templo. Estaban al servicio del templo. Pero también, tanto él como el sacerdote hicieron lo mismo. No obedecieron, no hicieron misericordia. Se daría cuenta este levita también que necesitaba socorro a este hombre, ¿sí o no? Dice que al verlo, ¿qué le da a entender esto? Que se dio cuenta, se percató en qué condición estaba ese hombre. Posiblemente haya pensado como el sacerdote, ¿verdad? En caso de que no fuera judío, ¿verdad? No, la Biblia no registra si es judío, ¿no? Dice de un hombre que fue de Jerusalén a Jericó. El judío en ese entonces, si no era de nacionalidad judía, no se le apoyaba, no se echaban la mano, ellos lo tomaban como extranjero. Judío a judío sí lo hacían. Ahora, si esta persona fue judía, este hombre que Jesús utiliza en la parábola, ¿verdad?, pues fue peor todavía, porque debieron haberle ayudado. Aún a pesar de que fuera judío o no fuera judío, debieron haberle ayudado. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesús utiliza esta parábola para hacerle ver al intérprete de la ley en el error en que se encontraba.
Muchas de las veces pensamos que cumplimos con ciertas normas o leyes que Dios nos establece, pero hoy en esta tarde es necesario que recapacitemos en ello. En esta parábola el Señor nos enseña eso. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Él nos ama por igual a todos. Él tiene el mismo amor que me tiene a mí, se lo tiene a usted también. Es el mismo amor. Él no cambia. Él no crea que le ama más a su hermano que a usted. Hermano, Él nos ama por igual. Él nos quiere por igual. Porque en Él no hay clases, no como nosotros como hombres, En Él no hay tipo de clases, clase social o de nacionalidad que se tenga, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué entre la humanidad se hace la diferencia? El versículo 33 sigue diciendo la parábola. Ya vimos el sacerdote y el levita. Bueno, pero un samaritano. Ese samaritano no era ni judío, ni tenía, ahora sí que posiblemente conocía algunas leyes, ¿verdad?, que estaban establecidas. Pero un samaritano, un extranjero que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre. Y viéndolo, ¿qué es lo que hizo? Se compadeció de él, tuvo misericordia de él. A este hombre extranjero, bueno, no le importó absolutamente si era judío o no lo era. No le importó de qué nacionalidad era este hombre. Lo único que hizo fue ayudar. Vio la necesidad de aquel hombre. El samaritano no solamente tuvo compasión, como muy probablemente también lo tuvo el sacerdote y el levita, ¿no? Es decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Está tirado ahí herido. Ay, habrá quien le ayude. ¿Ustedes creen que el sacerdote y el levita hayan pensado eso, sí o no? Probablemente sí. Pero el samaritano dijo, este es el momento, esta es la oportunidad que tengo en mis manos para ayudarle. Hizo lo que tenía que hacer en su momento. Entonces, vemos la grande diferencia entre, las tres personas. El samaritano actuó a favor de este hombre que necesitaba de ayuda. Entonces, la acción es lo que hace la diferencia, amados hermanos. Este hombre, ¿qué hizo? El samaritano echó mano de sus propios recursos. ¿Sí o no? Echó mano de sus propios recursos que él tenía. Posiblemente este hombre lo necesitaba, ¿sí o no? El samaritano. Todas esas cosas que nos muestra la palabra del Señor que utilizó. Posiblemente él dijo, híjole, y si le doy el aceite, ¿con qué me voy a quedar? Si le doy esto, eran sus propios recursos del samaritano. Posiblemente lo iba a dejar en el templo, ¿verdad?, como ofrenda, todo lo que llevaba, pero no le importó utilizarlo, amados hermanos, en ese momento de necesidad. Él entendió que nuestro Dios quiere que hagamos misericordia más que sacrificios y con un espíritu quebrantado, como lo muestra la Biblia. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Versículo 34. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego, no solamente eso, lo montó sobre su propia cabalgadura. O sea, él se tuvo que bajar, ¿verdad?, de su cabalgadura y caminó, no sé, unos cuantos kilómetros al mesón. Echó mano de todos sus recursos
Subió a este hombre, lo cargó, ¿verdad? Allí no sé qué tanto, pues qué tan gordo estaba este hombre, no lo sabemos. Pero él hizo este esfuerzo con sus propios recursos y no le importó caminar cierta distancia para llevar a este hombre. Se bajó de su cabalgadura y subió a este hombre herido. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Lo cuidó hasta que ya saliera de ese estado crítico en el cual estaba. Esperó a que se recuperara. Él dijo, yo no me voy de aquí, porque dice que hasta el siguiente día, dice la Biblia, es cuando él le encargó. Bueno, vamos leyendo. Versículo 35 dice, al día siguiente sacó, ¿qué? Todavía, fíjense, todavía hay más, no solamente eso, sacó 2 monedas de plata, 2 denarios, y se las dio al dueño del alojamiento. Le dijo, cuídemelo, le dijo este samaritano, y lo que gaste usted de más, fíjense, no nada más se despojó allí de esas 2 monedas, todavía se quedó endeudado allí. Se lo pagaré cuando yo vuelva. En abonos, si usted quiere, pero se lo voy a pagar yo cuando regrese. No, este hombre hizo muchísimas cosas de más. Entonces hasta se endrogó allí cuando le dio alojamiento. ¿Qué tanto hizo el samaritano? Pareciera que fuera su hijo, ¿sí o no? O un familiar muy cercano a él, pero ¿sabe qué? No fue así. Él ni lo conocía. Simplemente hizo lo que la ley le mostraba hacer el bien a los demás. Pareciera ser que fuera algún amigo, ¿verdad?, de él, muy íntimo, pero no. Y Jesús le pregunta al experto, ya que termina toda esta parábola, el experto en la ley, versículo 36, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró con hechos ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37. Y que se compadeció de él, o sea, ni el sacerdote ni el levita, sino un samaritano. Contexto el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. El experto de la ley tuvo que reconocer que el único que se pudo compadecer o que cumplió la ley, en este caso el segundo mandamiento de amar al prójimo, fue el samaritano. Lo único que le dijo Jesús, bueno, anda entonces y diles a los demás, ¿verdad?, que cumplen este mandamiento. Así le dijo. Anda entonces y enseña, ¿verdad?, que amen a su prójimo. ¿Así le dijo? No, le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que a veces caemos en eso y no hacemos. Haz tú lo mismo. Se necesitamos, hermanos, practicar el conocimiento. Si no, ese conocimiento de nada sirve. Vemos, por ejemplo, otra cita, ya no vamos a examinarla así tal cual, pero vemos también la omisión del hombre rico hacia Lázaro. Todos recuerdan esta parábola. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, nada más anótenlo. Yo pregunto, bueno, ¿podría haber hecho algo que le hubiera beneficiado este hombre rico a Lázaro? ¿Sí o no? Hasta construirle su casa, hasta, no sé, darle, pues en aquel entonces no había carros, pero un carruaje, no sé, darle lo necesario, ¿verdad?, para que viviera Lázaro. ¿Podría haber hecho algo que le hubiera beneficiado a este hombre rico a Lázaro? Sin lugar a dudas, sí. Sí, porque tenía
dinero de sobra. Fíjense, hoy sucede lo mismo. Existen personas que almacenan riquezas, o sea, caen en la codicia y avaricia, están almacenando. Y ahí lo tienen. Y nunca hacen un bien al prójimo. Lo tienen de sobra, pero nunca hacen un bien al prójimo. No ayudan al pobre.